Listo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos listos para iniciar este espacio de Venciendo mis batallas, en donde vamos a tener una serie muy especial. Les confieso que yo esto lo hice ya hace algún tiempo, hace algunos años, y hace tiempo tenía el sentir de volverlo a hacer, en donde estoy completamente seguro que Dios quiere traernos libertad en todas las áreas de nuestra vida. Lo que pasa es que muchas personas, me atrevería a decir que casi más del 75-80% de los que están en esta sala, están cayendo en prácticas en donde tal vez se las han vendido que son cosas de luz o cosas que vienen incluso de Dios, pero que a la larga lo que está haciendo es separándolos más de Dios y los está llevando a un abismo que difícilmente luego puedan salir. Es muy curioso porque en el infierno están y van a estar la gente buena, ¿sabían? Al infierno se van los buenos. Pues no es como el dicho que las bonitas para el cielo y las feas para el infierno, no, me refiero en que no es suficiente ser bueno en términos de lo que las personas consideran que es bueno. La única forma que nosotros vamos a recibir la salvación y una vez pasemos a la otra vida para estar con Cristo es reconocer a Cristo, el Hijo de Dios, como nuestro único Salvador, aquel que vino, dio su vida en la cruz por ti y por mí, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Y esto que vamos a compartir hoy, que son 7 pasos, se llama 7 pasos hacia la libertad en Cristo. La intención es que los lunes, en nuestro espacio devocional, toquemos el tema de cada paso. Pero los miércoles vamos a profundizar en ellos. Y este es un espacio, de igual forma, conforme a ese tema, en donde mi invitación es que sea práctico y sobre todo de verbalización. Bien, así que al finalizar, ya finalizando el espacio, también pueden activar sus micrófonos para preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Ok, con base en eso, entonces, lo primero, ok, 2 segunditos, estoy revisando aquí algo. Ok, recuerdan que la semana pasada estaba pendiente la respuesta de una pregunta, ¿sí? Que hablábamos que todos los pecados no son iguales. Recuerdan. Ok, entonces vamos a responder esta pregunta para que entremos de lleno. ¿Por qué? Yo les decía que hay pecados que, digamos, no tienen la misma gravedad ante los ojos de Dios. Ahora, ¿en qué sentido sí son iguales los pecados? Todos los pecados. ¿Por qué? Porque todos los pecados, independientemente del que sea, tienen la misma capacidad de condenar. ¿Sí? Todo pecado, sin importar su magnitud, quebranta la ley de Dios infinitamente, de un Dios infinitamente santo. Y eso lo podemos ver en Santiago capítulo 2 versículo 10 que enseña que quien falle en un solo punto se hace culpable de toda la ley. Es decir, que todos tenemos la misma redención de salvación o la misma necesidad de redención. Sea una mentira pequeña o grande, cualquier pecado nos clasifica como transgresores y destruye la perfección requerida para entrar al reino de Dios. Bien, ahora, ¿por qué no todos los pecados son iguales? La Biblia enseña explícitamente que existen grados de gravedad, abominación y consecuencia. Diferente grado de abominación ante Dios. La escritura muestra que Dios aborrece ciertos actos con mayor severidad que otros. Por ejemplo, en el libro de Proverbios capítulo 6 versículo 16 enumera cosas específicas que son abominación para el Señor, como el testigo falso o las manos derramadoras de sangre inocente. Ahora, diferentes consecuencias e impacto humano. Aunque aborrecer a un hermano en el corazón es pecado ante Dios, según Mateo capítulo 5 versículo 21-22, asesinarlo físicamente destruye una vida, devasta familia y altera la sociedad. Las consecuencias terrenales o interpersonales entre pecar con el pensamiento y ejecutar la acción no son iguales. ¿Sí? Jesús afirmó en Mateo y Lucas que el juicio en el día final será más tolerable para unos que para otros.
¿sí? Y si leemos también Apocalipsis capítulo 20, 2 y 13, establece que las personas, todos nosotros seremos juzgados conforme a qué? A nuestras obras. Bien, es decir, todo pecado condena por igual al ser humano a la separación de Dios si no hay arrepentimiento, pero no todo pecado afrenta a Dios con la misma gravedad ni produce las mismas consecuencias. Bien, ahí está la respuesta a la pregunta. Ahora bien, vámonos con el tema de hoy. 7 pasos hacia la libertad en Cristo. Lo que vamos a ver a continuación tiene que ver un poco con que nosotros podamos empezar a recordar. Y lo importante de este espacio de hoy y de todos los miércoles es que le pidamos al Espíritu Santo, que ya vamos a orar, para que nos ayude a que estos pasos nosotros podamos ser conscientes, que incluso el Espíritu Santo nos traiga a memoria muchas cosas para que por medio del poder del Espíritu Santo podamos ser libres. Hay personas en la vida que no avanzan financieramente, aunque sean buenos administradores de los recursos. Hay personas que a veces tienen algunas dolencias físicas, aunque digamos, tengan una buena calidad de vida, un buen estilo de vida, porque hay algunas enfermedades que son espirituales y otras que son psicosomáticas, que esto mis estudiantes de coaching saben que hemos hablado mucho de este tema. Enfermedades psicosomáticas son aquellas enfermedades que se generan en la psique, en la mente, y tienen repercusiones en la soma, que es el cuerpo, no en la clínica soma, en la soma, que significa cuerpo. Bien, ¿esto qué significa? Yo sé que es un chiste malo, pero por ahí vi a dos que medio se rieron, entonces, bueno, no me sentí tan solo. ¿Qué es lo que sucede? La invitación es que en este momento, por favor, que nadie les interrumpa lo que vamos a hacer a continuación. Es un llamado para que simplemente nos enfoquemos en lo que vamos a hacer y que a partir de este momento podamos empezar en oración y tener mucha expectativa frente a lo que Dios, y ha sido mi oración, va a hacer conforme a la voluntad de Dios en la vida de cada uno de nosotros. ¿Estamos listos? ¿Sí? Bien. Entonces vamos a orar. Vamos a entrar en oración primero. ¿Les parece? Padre Celestial, mm, estás presente en este lugar y en la vida de todas las personas que estamos acá presentes en esta videollamada. Solo tú eres omnisciente, todopoderoso y omnipresente. Señor, te adoramos solo a ti. Señor, y confesamos que dependemos de ti, porque separados de ti, nada, Señor, podemos hacer. Decidimos creer tu palabra, la cual enseña que toda potestad es dada en el cielo y en la tierra por ti y por tu Hijo resucitado. Y al estar vivo Cristo, Señor, en nosotros, también, Señor, tú tienes la autoridad para resistir y ayudarnos a resistir todo ataque diabólico y satánico. Señor, te pedimos que llenes con tu Espíritu Santo, que nos llenes con tu Espíritu Santo y que nos guíes a toda verdad. Te pido, Señor, tu total protección y dirección mientras buscamos conocerte y seguir tu voluntad. Te lo rogamos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Mm, quiero invitarlos para que puedan repetir las palabras que yo voy a decir, ¿sí? Los invito a que lo verbalicen, que no sea mentalmente, que lo verbalicen. La oración que voy a hacer a continuación, yo los invito para que ustedes también lo verbalicen, pero que se escuchen, no que griten, pero que lo puedan escuchar. ¿De acuerdo? Dice así: Padre, en el nombre y la autoridad del Señor Jesucristo, en tu poder, Señor, ordenamos a Satanás y a todos los espíritus malignos que quieren tomar influencia sobre mí para que yo pueda ser libre y para conocer la voluntad de Dios y decidir seguir tu voluntad. Padre, como un hijo de Dios, una hija de Dios que está sentado en Cristo en los lugares celestiales, Señor, declaramos que en tu poder y tu voluntad será atado todo enemigo del Señor Jesucristo
que quiera atacarnos y haya atacado a nuestra persona y a nuestra familia. A Satanás y todos sus demonios no pueden infligirme ningún dolor y de ninguna manera pueden impedir que la voluntad de Dios se realice esta noche en mi vida porque pertenezco al Señor Jesucristo. Gracias por escucharnos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hay que entender algo, hay un mundo espiritual. El que desconoce a Satanás niega también a Jesucristo, ¿sabían? Porque hay una realidad. Y por si acaso quiero hacer una aclaración. Satanás no es el ego, cuidado, como se lo han querido vender. Satanás no es el ego. Ahora quiero invitarlos para que revisen su vida. Antes de seguir con los pasos, quiero invitarlos para que revisen aquello que yo les voy a dictar a continuación, acontecimientos de su vida, para que puedan discernir las esferas específicas que debemos enfrentar. ¿De acuerdo? Quiero invitarlos para que empecemos a revisar cada uno nuestra historia familiar. Y mientras van recordando esto, quiero que oren mentalmente también para que sea el Espíritu Santo que empiece a traer la claridad, los haga conscientes de aquello que les voy a dictar a continuación. Entonces, vamos a revisar la historia familiar. Quiero invitarlos para que piensen en la historia religiosa de sus padres y sus abuelos. Piensen por un momento. Quiero invitarlos también que recuerden su vida de hogar desde la infancia hasta el bachillerato o hasta la secundaria. Quiero invitarlos también para que piensen en ese historial de enfermedades físicas o emocionales que han existido en sus familias. Quiero invitarlos también para que piensen si han sido tal vez adoptados o si han vivido en hogares temporales o si han tenido otras personas o tutores que han reemplazado a sus padres. ¿Me repites eso último, Juli, por favor? Sí, que piensen en adopción, si fueron adoptados, si han sospechado que fueron adoptados, y piensen también en su vida en hogares temporales y en tutores, si han tenido tutores. Mientras, eh, mentalmente también pidan ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a recordar todo esto y saque a la luz tal vez aquello que ha estado guardado. Bien. Ahora quiero invitarlos a que piensen en su historia personal, que piensen en sus hábitos de alimentación, si han tenido bulimia, anorexia, compulsión a comer. Quiero invitarlos también a que piensen en su historial personal en términos de adicciones, cigarrillos, droga, alcohol, pornografía. También que piensen en medicamentos recetados, para qué se los han recetado. Que piensen en patrones del sueño, en sueños y pesadillas incluso, si han sido o están siendo recurrentes. También que piensen en lo siguiente, en violación o cualquier otro maltrato físico o emocional que hayan tenido.
También quiero invitarlos a que le oren al Espíritu Santo y recuerden pensamientos obsesivos, blasfemos, pensamientos de condenación o distracción, mala concentración, fantasías, pensamientos de suicidio, temores, celos, confusión, culpa y o vergüenza. Y quiero invitarlos que permitan que el Espíritu Santo, porque a veces nos negamos a pensar en estas cosas, que el Espíritu Santo actúe en este momento en sus vidas. También quiero invitarlos a que piensen en interferencias mentales cuando están en la iglesia. A veces están orando y les da sueño. Pues no quiere decir que si oran a las 3 de la mañana les dé sueño. No, a mí también me da sueño a esa hora, pero si es un patrón o durante un estudio bíblico. Quiero invitarlos también para que piensen en su vida emocional, en el enojo, la ansiedad, la depresión, la amargura y el miedo. Y que también piensen en peregrinaje espiritual, es decir, en la salvación. Si han pensado en la salvación, cuándo, cómo, si tienen seguridad de salvación, o tal vez algunos de ustedes no tienen la seguridad todavía de que han sido salvos. Ahora bien, lo falso contra lo verdadero. El primer paso para experimentar libertad en Cristo es rechazar verbalmente toda participación, pasado o presente, en el ocultismo o enseñanzas y prácticas de religiones falsas. Debemos rechazar la participación en cualquier grupo que niega que Jesucristo es el Señor o que eleva alguna enseñanza o algún libro a nivel o por encima de la Biblia. Además, es necesario renunciar a grupos que exigen iniciaciones secretas, ceremonias, votos o pactos. ¿Por qué? Dios no toma a la ligera las orientaciones falsas. La persona que atendiere, este es un pasaje de la Biblia que está en Levíticos 26, dice, la persona que atendiere a encantadores o adivinos, yo pondré mi rostro contra tal persona y le cortaré de entre su pueblo, puesto que no quiere que el Señor los deseche. Por eso le pedimos al Señor que nos guíe de esta manera. Y quiero invitarlos a que repitan conmigo, pero de una forma consciente. Padre Celestial, recuérdame todas y cada una de las cosas que haya hecho de forma consciente o inconsciente relacionadas con enseñanzas o prácticas de ocultismo, sectas o religiones falsas. Señor, deseo experimentar tu voluntad y rechazar cualquier autoridad falsa. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tal vez el Señor, estoy leyendo, tal vez el Señor haga que recuerdes cosas que has olvidado, incluso cosas en que participaste como un juego que pensaste que eran bromas. Hasta podrías haber participado de modo pasivo u observado con curiosidad a otros mientras participaban en prácticas religiosas falsas. El propósito es rechazar todas las experiencias espirituales falsas y sus creencias. Ahora, para ayudarnos a recordar estas cosas, consideramos en la oración, en la siguiente oración, la identificación de espiritualidades que no son cristianas. Y luego vamos a hacer una oración. Bien, yo les voy a compartir pantalla en este momento, ¿sí? Porque es importante que podamos reconocer esto que vamos a leer a continuación. Astrid, Juli, ¿y si ya uno en algún momento ya hizo esa renuncia? no pasa nada. Pues si tienes la certeza de que tú ya pediste perdón y renunciaste a todo ello, si consideras que quieres hacerlo nuevamente, no pasa nada. Pero si tú consideras que ya lo hiciste, maravilloso. Y Eh, cuando uno hace técnicas de respiración, depende, como lo vamos a ver enseguida. ok, Depende de la intención. Por ejemplo, hacer yoga como actividad física no es mala, pero cuando practicamos el yoga como religión, que el vamos a saludo empezar. al sol y yo no sé qué, eso sí es ocultismo. ¿Bien? No, no, solamente técnicas de respiración Sí, como son para uno técnicas de respiración calmarse, como como tal, para no uno pasa nada. relajarse, como toda esa No parte pasa de nada. No, cuando, no pasa ok, nada. No pasa nada. Bien. Ahora listo, quiero invitarlos a que me gracias. acompañen con esto, a ti. Eso que tenemos en pantalla.
Espérenme, yo lo pongo en una sola para que lo leamos juntos. Bien. Bueno, no me lo muestro en la pantalla. Ahora, prácticas espirituales. Aquí no están viendo ustedes mi pantalla. Ok, ahí sí ven mi pantalla, ¿cierto? Bien. Prácticas espirituales. Prácticas espirituales que no son cristianas. Y los invito para que pensemos muy bien si esto lo hemos practicado de alguna manera. Y comenzamos. Experiencias fuera del cuerpo. Hipnosis. Control mental Silva. Tabla Ouija. Proyección astral. Meditación trascendental. María la del barrio. No, es María la sanguinaria. Sesiones de espiritismo, medium o canalizadores. Se han practicado yoga como religión, no con los ejercicios. Juegos ocultistas, magia negra o blanca, Hare Krishna, bola mágica 8, pactos de sangre, bahaísmo, encantamientos o maldiciones, fetiches, cristales, amuletos, ojo de venado, adoración a los espíritus de los indios estadounidenses. Se han practicado telepatía o control mental, espíritus sexuales, islamismo, escritura aromática, artes marciales como misticismo, hinduismo, trance, supersticiones, budismo zen. Ay, aquí algunos yo sé que espíritus guías, mormonismo, santos de los últimos días, musulmanes negros, movimientos religiosos estadounidenses, adivinación, testigos de Jehová, Rosacruces, cartas del tarot, nueva era, enseñanzas de medicina, falsos dioses como el dinero, sexo, poder, placer y ciertas personas, que es idolatría, levitación, masonería, brujería, hechicerías, maleficios, ciencia cristiana o ciencia de la mente, satanismo, iglesia de unificación, lectura de manos, el foro, astrología y horóscopo. Lo han practicado. Cuando te refieres a la medicina, ¿a qué te refieres? A esa medicina, eh, a esa medicina que utilizan los brujos. No estoy hablando de la medicina tradicional, no. Estoy hablando de esa medicina Por ejemplo, la alternativa. medicina homeopática. Lo que pasa es que sabes que no conozco muy bien sobre esa medicina de qué se trata. Pero, por Pues son ejemplo, cuando cosas nos... naturales, o sea, que no es basado en tomar químicos ni nada de eso, sino que es basado en homeópatas, en que son cosas más de bebidas naturales, cosas así como de, a ver, ¿qué te puedo yo decir? Como valeriana, como goticas, en vez de tomar pastillas para dormir, goticas de ¿Mm? valeriana, No, no como pasa todo ese nada. tipo de cosas. No pasa nada. Medicina china. Yo pensaría que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? En Porque la es que es... medicina ayurvédica. Sí. ¿Para qué voy con eso? Recuerden que nosotros debemos, por eso pedir al Espíritu Santo, de dónde surgen esas medicinas y con qué intención. No estoy diciendo que todas sean malas, tampoco estoy diciendo que todas sean buenas, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí me contaba mi suegra en estos días que un cuñado de ella, el señor sufría de las rodillas muchos años. Y que no, que fue a que le rezaran la rodilla, le sobaron y ya se alivió. Ocultismo, eso es brujería. Sí, pero es que se sanó, peor. Entonces, hay que analizar eso. Yo sé que hay muchas preguntitas, se las voy a responder para que no perdamos el ritmo ni el hilo. Sí, al finalizar, yo le abro el micrófono para que podamos responder. Sí, ahora bien. Yo no conozco todas las medicinas como tal. Por eso la invitación es que por medio de esta oración y del Espíritu Santo, el Señor nos empiece a revelar si hay cosas de Él o no. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Mi esposa y yo hicimos parte de una red de mercadeo que se llamaba Gili.
un dispositivo, que eso que alinea las chakras, que yo no sé qué, tiene hasta un módulo de coaching, y uno escucha el discurso de todo eso, es ocultismo puro. Nos costó $3.200. Y cuando el Señor nos reveló realmente qué era eso, desde el conocimiento y desde el sentir del Espíritu Santo, yo cogí ese dispositivo y literalmente con un martillo lo dañé. Julián, ¿tan exagerado? Sí, sí. Porque recuerden que Dios es un Dios celoso. Y yo no voy a tener en mi casa, que eso también lo vamos a abordar más adelante, objetos que nos puedan llevar a recurrir a ese tipo de cosas. También en el documento, para que pensemos, si hemos practicado la santería, espíritus de dioses mexicanos, limpias con hojas de pirú, con huevos, yagé, budismo o el vudú. Todo ese tipo de cosas son prácticas ocultistas. Ahora, ahora les voy a hacer unas preguntas adicionales para ayudarles a ser conscientes de las experiencias religiosas que son falsas. Pregunta número uno. ¿Tienes ahora o alguna vez tuviste un amigo imaginario, un espíritu o un ángel guía que te brinda dirección o compañía? Y si tiene nombre, recházalo por su nombre. Un Quiero amor invitarlo. platónico. Eso no, Sí, eso ese ya es no, eso no, eso diferente. no entra. Ese no entra. El amor platónico no entra, bueno, Eh, porque ahí sí me condeno, pues. cada que yo les hago estas preguntas, quiero que piensen en eso y que verbalmente lo rechacen en el nombre de Jesús a modo de oración. Repito la pregunta. ¿Tienes ahora algún o alguna vez tuviste un amigo imaginario, un espíritu o un ángel guía que te brinda dirección o compañía? Si tiene nombre, recházalo por el nombre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo rechazo a este amigo imaginario o ángel y si tiene nombre, nombra el nombre. Nombra el nombre. Pero este ejercicio de verbalización que lo hagamos consciente. Pregunta número dos. ¿Has oído alguna vez voces en tu cabeza o has tenido pensamientos repetitivos o peyorativos como soy tonto, soy feo, nadie me ama o no logro hacer nada bien? Como si hubiera una conversación continua dentro de tu cabeza. Si es así, te invito a que rechaces esto en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, yo rechazo toda conversación que haya tenido conmigo mismo, todo pensamiento de autodestrucción en donde no me he creído suficiente. En este momento yo renuncio a eso, te pido perdón y te doy las gracias, Señor, porque me estás haciendo libre de todo esto que me aleja de ti y que pueda cumplir el propósito, tu propósito en mi vida. Siguiente pregunta. ¿Te han hipnotizado alguna vez? ¿Has asistido a seminarios de la nueva era o has consultado mediums o espiritistas? Si es así, este es el momento para que renuncies a esto y le pidamos perdón al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón. Te pido perdón. Que la oración sea en primera persona. Y renuncio, Señor, a todo aquello, Señor, que alguna vez participé de hipnotismos o porque asistí a seminarios de la nueva era o consulté medios o espiritistas. En el nombre de Jesús, yo renuncio a esto y te pido perdón. Juli, meditaciones guiadas. También. Ya les explico por qué. Ya les explico por qué. Siguiente Mm. pregunta. ¿Has hecho alguna vez votos o pactos secretos o promesas internas como yo nunca y han verbalizado ese tipo de cosas? Siguiente pregunta. ¿Has participado alguna vez en los rituales satánicos, en conciertos o en actividades en las cuales Satanás era el foco de atención? Acá voy a decepcionar a más de uno. Shakira, Bad Bunny. Yo no, yo les digo una cosa, yo soy cero religioso, pero ahí las cosas son como son.
Si tú eres una madre o tú o un padre que pone música de Bad Bunny, de Shakira, algunas de Karol G, etcétera, etcétera, te lo tengo que decir. Pídele perdón al Señor. Me entristece sobremanera cuando en las fiestas de cumpleaños de niños escuchando Bad Bunny. A mí eso me decepciona. ¿Y saben qué es lo peor? Que lo he escuchado de personas que se dicen ser cristianas. No es que no podamos escuchar música, no. Y como lo vamos a ver, como lo vimos ahorita, lo vamos a ver, a veces escuchamos música que va en contra de lo que a Dios le agrada. Y no estoy diciendo que no podamos escuchar música secular, no, no me quiero ir al extremo, pero a eso nos llama el Señor. Sí, perdónenme, pero se los tengo que decir. Una vez que hayan completado su lista de identificación y las preguntas correspondientes, confiesa y renuncia a toda práctica, creencia, ceremonia, promesa o pacto religioso en que hayas participado haciendo la siguiente oración en voz alta. Así que los quiero invitar a que repitan después de mí. Padre Celestial, confieso que he participado en y nombra todas aquellas cosas que identificaste. Y renuncio a todo eso como prácticas falsas. Te pido que me llenes con tu Santo Espíritu para que pueda ser guiado o guiada por ti. Gracias, porque en Cristo tengo perdón. Amén. Juli, una preguntita. Las Sí. meditaciones que uno paga de esas meditaciones de Sebas, eso también, esas guiadas. Eh, bueno, lo primero les recomiendo que no mencionemos nombres. ¿Sí? Porfa, sin nombres. No te sabría decir, porque no las conozco, pero referente a las meditaciones guiadas, una de las características de las meditaciones guiadas, primero, no es bíblico. Ojo, estoy hablando de la Biblia. El Señor nos llama en el libro de Josué, capítulo 1 a partir del versículo 8. Él nos invita a que meditemos en su palabra de día y de noche. Es hasta ridículo que ponen figuras de Jesús meditando como Buda. Hágame el favor, cuando para aquellos que no saben y han leído de pronto el Tipitraca de Buda, que me imagino que ninguno de ustedes lo ha leído, se los puedo garantizar, ustedes sabían que Buda era ateo, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pasa con las meditaciones guiadas? En la gran mayoría te dicen que vacíes tu mente, que la pongas en blanco. Eso abre puertas espirituales que son muy peligrosas, porque la meditación bíblica es la que nos llena a llenarnos de la palabra de Dios, no a vaciar la mente. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente busca estas alternativas que porque eso te da paz. Eso no te da paz. Te puede dar una tranquilidad temporal. Pero Dios dice en su palabra que la paz de Dios es la que sobrepasa todo entendimiento. La única paz y el gozo nos las da el Señor por medio de su Espíritu Santo y haber reconocido a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Punto. Pare de contar. No hay más. ¿Por qué? Porque si yo pretendo creer que voy a buscar la paz en otras alternativas fuera de la oración y la Biblia, entonces yo le estoy diciendo a Dios que la obra de Cristo en la cruz no fue completa y que a Cristo en la cruz no le alcanzó. Entonces, como a Cristo en la cruz no le alcanzó, yo busco otras alternativas. Pueden creer eso. Y no es el caso, pero para que lean Tito capítulo 1 versículo 10 y 11 para que nos dé pena. Libro de Tito, que es un libro de la Biblia, Tito capítulo 1 versículo 10 y 11 para que nos dé pena. Por eso les decía, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ahora, presten mucha atención con lo que les voy a decir. Adoración satánica. Quienes han estado sometidos al abuso de ritual satánico necesitan la ayuda de alguien que comprenda los trastornos de disociación y la guerra espiritual. Si has participado en algún tipo de adoración satánica, debes cancelar todo ese tipo de cosas, renunciar a ese tipo de cosas. Por ejemplo, las voy a leer eh, lo que el reino de las tinieblas dice.
¿Y qué es lo que nos dice el reino de Dios, de la luz? Entonces, si has practicado en alguna oración satánica, por ejemplo, mm, vamos a hacer una renuncia y una confesión. Entonces, reino de las tinieblas, renuncio a toda potestad que alguna vez le diera a Satanás o la que tenga ahora. Y confieso que mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Renuncio a toda ceremonia en que me casara con Satanás y declaro que yo, como hijo de Dios, soy la novia de Cristo porque hago parte de su iglesia. Renuncio a todo pacto que haya hecho con Satanás y declaro que estoy bajo el nuevo pacto con Cristo. Renuncio a todos los trabajos satánicos sobre mi vida, que incluyen obligaciones, matrimonios e hijos. Y declaro y me comprometo a conocer y hacer solamente la voluntad de Dios y a aceptar su dirección y la de nadie más. Renuncio a todos los espíritus guías asignados a mí y acepto solamente la dirección del Espíritu Santo. Renuncio a haber dado alguna vez mi sangre en el servicio de Satanás y confío solo en la sangre del Señor Jesucristo. Renuncio a haber comido carne o bebido sangre en adoración satánica. Por fe, durante la cena del Señor o comunión, solo simbólicamente como la carne y bebo solo la sangre de Cristo. Renuncio a todos y cada uno de los guardianes y padres satánicos que me asignaron y declaro que Dios es mi Padre y que el Espíritu Santo es mi guardián porque he sido sellado por él. Quiero invitarlos que mediten por un momento si han caído en esas prácticas, si lo están practicando o lo han practicado. Meditación trascendental, yagé, espiritismo, tabla ouija, nueva era. Si han tenido contacto con libros ocultistas como El Secreto, Piense y hágase rico, Satán, Conversaciones con Dios, Curso de Milagros, y que hoy sea una noche del primer paso de los 7 en donde el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Ahora bien, quiero hacerles una pregunta solo para que la respondan ustedes mismos. Sí, el libro de secreto hace parte de libros de la nueva era. Yo, de hecho, hace 15 días hablamos sobre esto, del autor, de dónde viene el autor del libro El Secreto. Son libros ocultistas. Antes de todo esto, quiero invitarlos a que piensen si ya ustedes realmente han recibido a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador. Piensen por un momento. Sí, también conversaciones con Dios. Piensen por un momento. Y no estoy diciendo que no puedan leer otros libros. Claro que sí. Pues otros libros fuera de la Biblia. ¿Quiénes de los que están? No, no los quiero exponer. Mejor, aquellos que tal vez sienten en su corazón que aún no han recibido a Cristo como su único Señor y Salvador, quisiera guiarlos en una oración. Porque todo esto que acabamos de leer no tiene ningún sentido si no tenemos a Cristo. Ustedes no necesitan que un señor con un vestido largo negro les eche agua bendita para ser benditos. No necesitan eso. Porque como alguien me dijo que si el agua bendita eso es de Dios, yo le dije que no. Dios no necesita ningún ser humano para bendecir su obra. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, ahí bendijo el agua. Tampoco necesitamos intermediarios de confesión, porque en la Biblia dice que abogado tenemos para con los hombres, que es Cristo Jesús. Si algunos de ustedes aún no han recibido a Cristo de forma genuina, quiero invitarlos a que
me sigan en esta oración. ¿Les parece? Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón y reconocemos, Señor, en esta noche delante de ti que hemos pecado contra ti. Señor, en el nombre de Jesús, también oramos, Señor, porque hemos tenido prácticas que van en contra de tu voluntad, ya sea, Señor, que lo haya hecho de forma consciente e inconsciente. Padre, tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo mal. Señor, en esta noche, de una forma genuina, consciente, racional e inteligente, tomo la decisión, Señor, tomo la decisión de recibir a tu Hijo Jesús, de reconocer la obra que hizo en la cruz. Y te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Y me arrepiento. Y te pido, Señor, por favor, que limpies mi vida, transforme mi forma de pensar y me llenes con tu Espíritu Santo. Y te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por escucharme. Y gracias, Señor, porque por medio de tu Hijo Jesús me has perdonado y me has dado la salvación. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El recibir a Cristo no es solamente una oración, no es solamente una oración, es empezar a partir de este momento a vivir una vida de relación con la persona de Jesucristo, como nuestro único Señor y Salvador. No poner absolutamente nada por encima de Él. Una persona que realmente ha recibido a Cristo no puede ser ni poseída por un demonio, ni puede ser atacada. ¿Por qué? Porque recuerden que en las Escrituras dice que la luz no tiene comunión con la oscuridad. Y recuerden que una vez nosotros reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Satanás y los demonios huyen, porque Cristo es la autoridad. Y a partir de este momento no tenemos absolutamente nada que temer. Con lo del temblor recordaba algo que decía el apóstol Pablo. Cuando empezó a temblar, claro, yo me asusté, pero yo le decía a mi esposa que no era un susto como, ay, me voy a morir, no, porque recordé las palabras de Dios en la Biblia que decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Wow. Y que el Señor a partir de este momento nos empiece a llevar de su mano. Que el Señor empiece a limpiarnos de tanta mentira que hemos consumido. Y que también le pidamos la revelación y el discernimiento a Él para que incluso esto que estamos haciendo también venga de parte de Él. Y que empecemos una vida de verdad. Y como lo he dicho siempre, es el momento de tomar a Dios en serio. Les voy a decir algo que va a pasar, crean o no crean. Cristo viene pronto. Y la pregunta es, ¿estás lista para encontrarte con tu Creador? ¿Estás listo para encontrarte con tu Creador? Porque lo que Dios te va a preguntar cuando estés delante de Él, no te va a preguntar cuánta plata hiciste, cuántos seguidores obtuviste, cuánta gente ayudaste. No. Porque como lo decía ahorita, en el infierno se van a encontrar muchas personas buenas en lo que el mundo considera que es bueno. La única forma es reconocer a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Porque bueno a la larga no hay nadie. Para que podamos entender y dejemos de gastar plata en gurús para que nos digan cuál es nuestro propósito de vida. Ya, hay que crecer, hay que madurar. Y entender que no es mi propósito de vida, es conocer los propósitos de Dios y unirme a Él. Porque a la larga no existe mi propósito de vida. Es conocer el propósito de Dios en mi vida y unirme a Él. Sus propósitos. Para que empecemos a tener lo que Cristo nos prometió. Porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y no se refiere a dinero. Porque si Dios quisiera que fuéramos ricos, nos hubiera dado plata, no a su Hijo Jesús. Y no estoy diciendo que el dinero sea malo. ¿Ven? Porque si la espiritualidad
fuera directamente proporcional al dinero, entonces Dios sería un Dios injusto, porque no todo el mundo tiene la misma cantidad de dinero. Wow. Bien. Y que hoy incluso ustedes antes de acostarse, le oren al Señor, le pidan perdón y que a partir de esta noche su verdad viene en nuestras vidas para que sigamos creciendo conforme a la voluntad de Él. ¿Qué les parece? Bien. Ok. El próximo, ya dar la palabra, el próximo lunes vamos a tocar el segundo paso, perdón, y el miércoles vamos a tener también otra actividad en donde nos lleve a declarar en el sentido de que yo declaro, no me refiero a ese tipo de declaración, más bien a que nosotros vamos a confesar verbalmente aquello y que sigan durante esta noche pidiéndole al Espíritu Santo que les muestre si en algún momento también han caído en algún pacto, en algún evento que no era de Dios. Si han hecho pactos, renuncien a él. Si tal vez han consumido algo para que los lleve a elevar el nivel de conciencia, pídanle perdón al Señor, todo eso. Y créanme que el Señor está dispuesto a perdonarnos y a limpiarnos de todo mal. Y que empecemos una relación íntima, personal y orgánica con Cristo por medio de su palabra, que es la Biblia, y por medio de la oración. Y como nos dijo el Señor, todos somos la iglesia de Cristo. Y para que sigamos creciendo en comunidad, porque a eso fuimos llamados. ¿De acuerdo? Porque cuando Dios transforma la vida de cada uno de nosotros, no lo hace solamente para transformar nuestra vida, sino para que nosotros no seamos luz como nos lo han vendido. No, es para que nosotros podamos irradiar la luz de Cristo en las demás personas, que es muy diferente. Porque no somos luz como nos han dicho. No, nosotros no tenemos luz. Fuera de Cristo no tenemos luz. La luna no tiene luz propia. La luz de la luna es por el sol, no por ella misma. Ven. Tati, Juli, es que te quería preguntar, pues yo no tampoco sé tanto de religiones, pero sí sé que hay una que pues sentía una especie de admiración y era los testigos de Jehová, pues por su forma de evangelizar en el mundo, ¿cierto? Porque me parece muy, pues como muy fuerte todo lo que ellos tienen que afrontar en el mundo y lo vi en el listado que tú nos mostraste. claro. Entonces quería Bien. preguntarte por qué. Los testigos de Jehová es una secta. Es una secta porque, entre otras cosas, los testigos de Jehová, voy a decirlo de una manera fuerte. No es que lo tengo que decir. Yo tengo que darle cuenta a Dios de todo lo que yo les diga y les enseñe. Los testigos de Jehová se van directo para la paila mocha, por una razón. Porque en la palabra de Dios hay algo que se llaman doctrinas esenciales y doctrinas no esenciales. ¿Eso qué significa? Si, por ejemplo, alguien me dice, ve, Julián, es que yo en mi iglesia doy el diezmo. Entonces yo, Julián Bilbao, le demuestro de todas las formas que el diezmo no es bíblico en el sentido que nosotros lo debemos dar. Eso aplicaba solo para el pueblo de Israel, ¿sí? Por todos los argumentos que ya les he enseñado y después les puedo enseñar más sobre esto. Ahora, si tú naces y me dices, no, es que yo quiero diezmar, ok, Pero en todas las iglesias lo piden, católicas, cristianas, en todo lado no piden el 10. todas, pero no, yo he estado en algunas que no, pero la gran mayoría sí. Ahora bien, pero eso lo hacen por diferentes razones. Unas por desconocimiento, otros porque quieren realmente el dinero, pero bueno, ese es otro tema. ¿Pero qué voy con esto? Si una persona me dice que da el diezmo, pero cree en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son las doctrinas esenciales, no pasa nada. Pero una persona como los testigos de Jehová, esta secta, ¿por qué van para el infierno? Porque ellos niegan la existencia del Espíritu Santo. Y eso es peligroso. Porque negar al Espíritu Santo es negar a Cristo y es negar a Dios el Padre. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Ellos cogen un versículo y hacen exégesis de un versículo, como muchos mentores que algunos de ustedes tienen, que cogen un versículo y de ahí sacan una cantidad de interpretaciones que no tienen nada que ver. Por eso lo importante de leer y estudiar la Biblia de una forma eh, hermenéutica, es decir, integral.
para que no malinterpretemos un versículo. Entonces, eso es lo que pasa con los testigos de Jehová. De hecho, he estado con varios debates de testigos de Jehová y siempre se corchan, siempre quedan mal los testigos de Jehová. Qué tristeza, porque ellos tienen una cantidad de rituales como que el pelo largo, ellos no pueden donar sangre. De hecho, hay una ley que salió por eso. Ellos no donan sangre. Si hay un enfermo punto a morir, ellos no dan sangre. Entonces, mire que es muy contradictorio el estilo de vida de ellos y lo que profesan conforme a lo que dice la Biblia. Entonces, los testigos de Jehová es una secta. Bien, Pero si es porque anulan la existencia del Espíritu Santo, los pentecostales también. también, también, también. Negar al Espíritu Santo es negar a Dios mismo. Entonces, por eso hay que entender, por eso la invitación es a leer la Biblia, a estudiarla de forma responsable. Pero muchos, algunas personas cogen la Biblia de vez en cuando la cogen. Qué triste. Me sorprende haber visto el lunes gente que no se preocupaba de Dios y que medio le oraba cuando se iban a acostar y cuando temblaba y sí mencionaban a Cristo. Qué curioso que en ese momento nadie es ateo. Entonces, Tati, sí, por eso la invitación es que nosotros podamos leer y estudiar la Biblia de manera integral para que no seamos engañados, porque por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Bien. De hecho, el fundador de los Testigos de Jehová tiene un historial, un prontuario muy, muy sospechoso, que después les hablo de eso. Así es. Pau, Julián, ¿y el libro los libros de David Hawkins también son malos? ¿cuáles son los libros de él? ¿Cómo se llama? Dejar ir, ¿Cómo se llama él? eh, David Hawkins. No lo David conozco. Hawkins, el que habla de los niveles de conciencia. Ah, Y dejar ir también. a ver, ¿de qué estamos hablando? Recuerden que lo que no es de Dios está en contra de Dios, como el libro de milagros. La gente quiere buscar atajos. En la Biblia no habla de niveles de conciencia, en ninguna parte. Solo de niveles de conciencia. Pero Dios sí nos dio una conciencia. ¿Rezar el rosario? No, tampoco. De hecho, para aquellos, con todo el respeto y cariño se los digo a los católicos, ojo, hay católicos que nos vamos a encontrar en el cielo. Sí. Pero, por ejemplo, si tú le preguntas a un católico de dónde sale el rosario, ¿cuál es el origen? Para aquellos que no sepan de dónde sale el rosario, viene de los montes tibetanos. ¿Sabían? Además, porque Cristo no vino, de hecho, Cristo no fundó la Iglesia Católica. De hecho, a principios de siglo, la Iglesia Católica perseguía y mataba a los cristianos. Partamos de la base. Con eso no estoy diciendo que todos los católicos sean malos, no. Pero, y partamos de algo, Dios no nos llama a rezar. Dios nos llama es a orar. Rezar es diferente. De hecho, Cristo lo dijo, no ores con vanas repeticiones, porque los fariseos y escriban creen que así van a ser escuchados por Dios. Generalmente los católicos repiten el Padre Nuestro. Ahora cuando los mil Jesuses, madre, mil Jesuses, yo creo que al 24 ya me olvida la cuenta. Pero esos son ese tipo y se los digo porque yo fui católico y a mí hasta me confirmaron en la iglesia católica. Y con eso no estoy diciendo que todos sean malos, pero tiene unas prácticas que no son bíblicas. Si tú le preguntas a una persona católica, pregúntale por qué es católica o católico. Y van a decir, por mi papá, por mi mamá. Y pregúntale a tu papá y tu mamá, por mi papá, y así. Pero realmente hay un conocimiento de la Biblia y el por qué tú debes seguir ciertas cosas, porque sí y por qué no. No, es que yo soy católico porque Dios me salva. Las religiones no te van a salvar. A ti solamente te salva una persona y es Cristo. Punto. Esa es la invitación. Bien, Pau. Hola, buenas noches. Hola. Juli, tengo muchas preguntas, pero va a ser tres nomás. La primera, respecto a Healing, yo tengo ese dispositivo y desde que dejé la nueva era y volví al cristianismo, lo he dejado mucho. Sin embargo, sí lo utilizo con la app rosada, que es microcorrientes.
No, de hecho te voy a contar una cosa. Hace como 2 meses salió unas noticias en donde evidenciaban que el dispositivo en términos electrónicos no hace nada de eso. Por ahí lo tengo, te lo tengo que mandar, porque yo fui de los primeros de Gili en Colombia. Y te digo, eso es ocultismo puro. Escucha el discurso de los de la gente de Gili, escucha el discurso, porque tienen el descaro, no solamente los de Gili, muchos, usar el nombre de Cristo para sus fines y lucrarse y llenarse en los bolsillos. Pero específicamente Gili es ocultismo puro. Uno de los líderes de Gili, de aquí de Colombia, es un pelado, no, es que casi todos manejan ocultismo y que los niveles de conciencia y una cantidad de cosas, eso es ocultismo. Pues yo Pau, le, te voy a decir algo, te voy a decir algo con todo el cariño, porque es mi deber. Aléjate de ahí, aléjate de Juli, ahí. pero yo creo que es de acuerdo a yo siempre digo que es de acuerdo a la manera como tú interpretes las cosas. Para No, mí los es niveles de porque, no, conciencia, Astrid, yo entonces, te ¿por digo qué no? algo. Porque la Biblia no es de interpretación privada. Porque si tú me dices a mí que tú lo interpretas, entonces inmediatamente estás cambiando lo que el Señor dice en su palabra. Porque Por eso que ejemplo, tú me para mí dices, los yo niveles podría de decir, conciencia, no, es que para yo mí voy los a tener niveles de relaciones conciencia con son mi los novia que estados no de me he ánimo. casado, pero lo hago por amor, porque Dios es amor. Lo que pasa es que aquí es cuando la gente, chicos, empieza a patinar, empieza a acomodar la Biblia y empieza a medio ajustarla y no. Y yo no quiero que confundan extremismo, religiosidad con lo que el Señor nos dice y es determinante en ese tipo de cosas. Yo en eso, Astrid, yo sí no creo en eso, porque vuelvo, insisto, la Biblia no es de interpretación privada, la Biblia se interpreta a sí misma. Por eso es que hay tanto hereje. ¿Qué es un hereje? Es una verdad llevada al extremo, que tiene algo de verdad, pero la llevan a un extremo y la acomodan. Y cada uno empieza a interpretarlo a su manera. Y es cuando empiezan a contaminar la palabra de Dios. Si el Señor dice que no tengamos esas prácticas, simplemente que no lo hagamos, Astrid. No, Yo, referente a la Biblia está bien, pero por ejemplo, para mí los niveles de conciencia son los estados de ánimo. Para mí me hablas de un nivel de conciencia, está triste, tiene rabia, tiene no, eso ya es una sujeción. interpretación personal, ¿cierto? No, Exacta, ya eso es es otra la parte cosa, que yo ¿sí? digo. Pero Cuando a mí acá me digamos ponen que cuando yo analicé pero los ojo, niveles de conciencia, supuestamente cuando lo hice con Klinker, yo no dentro mencionemos de nombres, mi porfa. filosofía Mm. yo decía, pues sí, si yo estoy triste, obviamente cómo va a estar mi emoción, cómo va a estar mi estado de ánimo, cómo va a estar todo por el piso. Si tengo rabia, obviamente cómo voy a actuar yo, cómo voy a interpretar las cosas, cómo voy a hacer con otras personas con rabia. Si estoy agradecida, obviamente voy a estar en un nivel Lo que diferente. pasa es que ya eso es una Así yo lo interpretación que tú le interpretaba. das, pero sí, pero nosotros debemos hablar el mismo idioma conforme a la palabra de Dios. Bien, pero si hablamos de esos niveles de conciencia, del que me mencionan ahorita, de ese libro, en la Biblia no lo dice. En la Biblia no habla de niveles de conciencia. Sí, entonces cuando yo empiezo a interpretar ese tipo de cosas y es cuando yo empiezo a acomodar la Biblia, que es muy delicado, que es lo que Cristo también nos anunció y nos dijo, tengan cuidado con esos falsos maestros que vienen a robar, a matar y destruir aquellos que están conociendo. Léanse la historia del sembrador. Muchos reciben la palabra con ánimo, pero pasa el tiempo, las dificultades y se alejan, lo apartan y se van para otras filosofías más atractivas, que es lo que pasa hoy en día. Edgar. me falta, Me parece que Pau tenía más preguntas, ahorita que termine Ah, ya. para adelante, sí. sí, la segunda pregunta es cómo diferenciar los libros Nueva Era de los que sí son acordes a la palabra. Todos los que mencionaste me los leí y ahora estoy solo con la Biblia, pero sí quisiera leer otros libros, pero no sé cómo identificar los autores. Por eso es importante crecer en comunidad y tener una óptica de la palabra de Dios y de aquellos pastores, si se quiere la palabra, o personajes que escriben libros, pero que, ¿cómo los vamos a diferenciar? Número uno, que sean libros que realmente apunten a lo que dice la palabra de Dios. Número dos, que busquen glorificar el nombre de Cristo.
Porque, por ejemplo, Conversaciones con Dios, solo en la primera página pone a Buda al mismo nivel que Jesús. Entonces ya uno dice, por ahí no es. Si quieres, yo te puedo recomendar varios libros que son buenos, que son sanos, pero que sobre todo apuntan siempre a leer la palabra de Dios. Hay muchos libros que ayudan mucho. Hay libros de finanzas, pero soportados bajo la palabra de Dios. Hay libros de parejas, pero soportados en lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la Biblia abarca todas las áreas de la vida. Pero hay que entender qué libros sí y qué libros no. Pero más allá de todo eso, mi invitación es que nos empecemos a enamorar y abrazar más la Biblia, que es la única forma en donde nosotros podemos conocer verdaderamente el carácter de Dios. Pau. Bien, Sí, ok, así. Dale. con gusto. Edgar y Brenda, adelante. Dos preguntas. Una para un libro para Powell que nos recomendaste de textos en su contexto. Sí, del pastor Josías Grauman. Un libro que Ya. se llama Textos en su contexto. Es muy bonito porque es un libro del pastor, que es un excelente pastor, Josías Grauman, en donde él coge versículos que se han malinterpretado y él con el contexto enseña realmente qué significa. Como por ejemplo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Todos creen que habla de una mujer y no habla de una mujer, habla de la iglesia. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado, ahí lo tiene, porque nos hemos acostumbrado a coger un versiculito y hacer exégesis de eso. Es un error. O como es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo el mundo coge ese pasaje y me voy contra el mundo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nos vamos unos versículos más arriba, es el apóstol Pablo diciendo que ha aprendido a estar gozoso, tenga mucho o tenga poco, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está en Romanos. ¿Ven? Se refiere a la situación económica que estaba viviendo el apóstol Pablo en ese momento. O traer los diezmos a las folí y mirad que abriré las puertas de los cielos y sobreabandonará y le diré al escorpión que... Y la gente cree que por eso va a diezmar. No, porque no han entendido el contexto histórico, todo lo que gira en torno al pasaje para tener una sana interpretación de la Biblia. Pero no me quedo con un versiculito. Y lo que es peor, algunos, ustedes no, pero otras personas hacen esto con la Biblia. ¡Pum! Donde caiga. Es en serio. Es en serio. Como si fuera el horóscopo. ¿Mm? La pregunta que tenía Juli es, Mm. ¿por qué dices que vamos a encontrarnos a católicos en el cielo? Sí, es que hay personas católicas que realmente aman al Señor. Sí, hay católicos que aunque... Lo que pasa es que una persona que recibe a Cristo, una persona regenerada por el Espíritu Santo, tarde o temprano se aleja de la Iglesia Católica. Tarde o temprano. Porque sabe que la Iglesia Católica tiene una serie de rituales y doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios. Insisto, no estoy diciendo que todos los católicos sean malos, no. Pero ustedes todavía no están preparados para esto. Pero en un curso de escatología que di, cuando la Biblia habla del anticristo, habla incluso del sistema papado fundado por la Iglesia Católica, entre otros temas, que aún algunos se los di creo que el año pasado, creo que Astrid estaba ahí, sobre escatología. Y luego di otro curso de escatología en donde hablamos de ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces, La última pregunta que tengo es, entonces, tú como recomendación, a mí me gusta mirar mucho al pastor José, el que dices tú del que escribió el libro, lo miro en YouTube, pero ¿qué iglesia entonces tú recomendarías o qué, no sé decir religión, pero qué pero hay, muchos recomendarías? dicen que quiere una iglesia de sana doctrina. La pregunta es, ¿qué es sana doctrina? Correcto. Porque todos dicen lo mismo. Ustedes escuchan a la gente, ay, no, una iglesia que tenga sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? Ahora bien, una sana doctrina que sea una iglesia en donde el pastor hable más de la Biblia que de sus historias y de su vida personal. Porque como dicen por ahí, cuando yo voy a una iglesia me quito el sombrero, no la cabeza. Una iglesia que realmente compartan de la palabra de Dios, que se enfoquen en la palabra de Dios. Una iglesia en donde solamente el pastor habla de sus historias, que solo menciona a todo el mundo, pero que deja de último la palabra de Dios, no es el lugar. Entendiendo que no hay iglesias perfectas,
porque la dirigen personas imperfectas. Hay cosas en las que podemos ceder, como hay otras que no. Como hay iglesias que hay que hablar en lenguas. Eso no es bíblico. Chitarramatanga, Rambo, saca la bazuca. Eso no es bíblico. De hecho, el apóstol Pablo recomienda, no hablen en lenguas en las iglesias. ¿Por qué? Porque las personas nuevas se pueden asustar. Y hablar en lenguas es hablar en diferentes idiomas, como pasó en el Pentecostés, que descendieron lenguas de fuego y cada uno empezó, léanlo, a hablar en diferentes lenguas, es decir, idiomas. Nunca escuchaste a Jesús hablar en lenguas, nunca Pero es que escuchaste dice que las ningún, lenguas es un don del Espíritu Santo. nunca escucharon a los apóstoles hablar en lenguas, ¿sí? Cuando Dios nos da el don de hablar en lenguas, no es con el propósito como la gente dice. ¿Por qué? Porque de hecho la Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Y la gente más confundido para dónde. Eso es lo de menos, el tema de hablar en lenguas. Lo importante en principio es que nosotros le pidamos perdón al Señor, nos arrepintamos, lo recibamos como nuestro Señor y Salvador y empecemos una vida de relación íntima y personal con Cristo, en su palabra y en oración. Y ojo, ya para ir terminando, cada uno debemos ser responsables también de buscar a Dios. Brenda y Tati, para que finalicemos en oración. Hola, hola, buenas noches, saludos. Mira, yo ando en el mundo del emprendimiento, entonces me pongo a leer todos esos libros que has dicho y ahora estoy así como, ¿ahora qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo voy Brenda, muy en fácil. base a ¿Quieres leer eso? el mejor libro de emprendimiento? La Biblia Y, es el mejor eh, libro de emprendimiento. sí, Con sí. esto no estoy diciendo que no puedas leer otros libros de emprendimiento. Es decir, yo no quiero Ujú, irme al extremo. Hay otros libros que, digamos, no son de la Biblia, que te hablan de negocios, pero que no están mal. ujú. El problema es cuando le meten misticismo al tema del emprendimiento, cosas que están fuera de lo que Dios dice en su palabra. No quiere decir que no leas otros libros. Puedes leer libros de liderazgo, maravilloso. Depende de tu campo de acción. No es que no los puedas leer, pero incluso en la Biblia abarca el emprendimiento. ¿Sí? Ok. Y otra pregunta, la iglesia adventista, mis hijas pertenecen a un grupo, yo no voy a ninguna religión, pero ellas pertenecen a un grupo de adventistas que las invitan van a la universidad, al colegio de esta iglesia, y son amigos de los pastores, de Mm, los niños de los pastores y demás, juegan, tienen deportes con ellos y demás. Me ha interesado, nunca he ido a un culto de ellos ni nada, pero ellas me dicen, mami, no, no está mal, que no sé qué, pero yo nunca he ido. Me ha mm, llamado la atención como ir porque si quiero como congregarme en una iglesia para, no, para tener una mejor comunicación con Dios, a pesar de que, como te digo, no soy religiosa. ujú. Me gustaría saber como qué opina usted de esa iglesia. Digamos que la única diferencia de los adventistas es que ellos guardan el sábado, no guardan el domingo. Es como los judíos que guardan el Shabbat. Ujú. Y Ahora, no comen carne de cerdo. Ah, no no comen comen, carne de cerdo. exactamente, no comen carne de cerdo. Y si tú ves para el libro de Colosenses, para el libro de Corintios, y si lees el libro de Gálatas, rompe con todo argumento de no poder comer cerdo. El Señor nos llama a que disfrutemos de todos los alimentos, tanto en el Génesis como cuando pasó el diluvio, se lo dijo a Noé. Podemos comer de todos los alimentos. La diferencia con los adventistas es que ellos guardan el sábado. Ellos tienen la Biblia como un referente y tienen otras prácticas que no son malas. El problema es cuando nos vamos al extremo, y nos, porque cuando una persona se va al extremo se convierte en una persona religiosa, Ujú. ¿sí? Pero que la Biblia sea la base y saberla leer e interpretar. Por eso una persona que empieza también con el conocimiento de leer la Biblia, que esté acompañada. Porque hay gente que me dice, no, es que yo leo la Biblia, yo no voy a la iglesia. Me estás diciendo que está interpretando la Biblia como tú crees que es. Y necesitamos líderes que nos guíen también para poder interpretar de forma sana las escrituras. Sí, esa siempre ha sido como mi duda de leer la Biblia y no, bueno, primero no tengo una, quiero comprarme una. Vea, empiecen por el libro de Juan, porque el libro de Juan les muestra quién es Jesús. Y luego se van para el libro de Efesios, para que conozcan quiénes son ustedes en Cristo. Te lo repito. Empieza con el libro de Juan para que conozcan a Jesús.
y Efesios para que ustedes conozcan quiénes son ustedes en Cristo. Empiecen por ahí. Ok, sí, gracias. Ahora, pueden también tener una Biblia en donde el lenguaje es un lenguaje más claro, ¿sí? Un lenguaje tal vez más actual para que les permita entender y conocer mejor la Biblia. Independientemente del método que ustedes usen para leer la Biblia, una vez ustedes cogen el amor a las escrituras en oración, empiezan a conocer la Biblia, muchachos, les voy a advertir algo. Esto es como la droga, esto es como la mafia. Una vez que entramos, ya no podemos salir. Gloria a Dios por eso. Bien, listo. ¿Hay otra pregunta? ¿No? Listo. Yo, Ah, ¿cómo bueno, así? Tati, Ay, adelante, perdóname. o sea, Pensé sí que me era la... de ahorita, No, pensé no que la me manito era de explico. ahorita, perdóname, para que terminemos en oración. Dale. No, sino que es que para mí es súper complejo el tema de las lenguas, porque yo a 5 iglesias que voy, todas hablan en lenguas. Entonces, te quería preguntar si tienes alguna referencia de una iglesia donde no hables en lengua y que a mí me genera la duda, porque yo sé que en la En Biblia, Medellín sí, pero es que Julia en la Biblia hablan de habla que se de habla lenguas y que es un en don de lenguas. Yo les voy a, ya porque por tiempo no nos da, les voy a explicar realmente qué es el don de lenguas. ¿Sí? Se los voy a explicar. Y que no todo el mundo es llamado a hacerlo. El don de profecía, eso no existe tampoco. Porque ahorita la gente, ahorita las iglesias, no todas, están sufriendo de que todos son apóstoles. La gente ya, o sea, ya no hay pastores, ya ahí es apóstoles. Cuando hay unos requerimientos para haber sido apóstol de Jesús o discípulo de Jesús. No, aquí viene el apóstol. Hágame el favor. Ahí viene el profeta. ¿Qué profeta ni qué profeta? El profeta en el Nuevo Testamento es aquel que comparte del Evangelio. Ese es el profeta. El último profeta fue Juan, el último profeta, que Dios los usaba para transmitir un mensaje. Una vez vino Cristo, ya no necesitamos de más personas. Para eso dejó Dios las Escrituras y al Espíritu Santo. Bien, listo. Tati, en Medellín, yo estuve muchos años en una iglesia en Medellín que se llama Senfol, la que queda en el Poblado, Centros de Formación y Liderazgos Cristianos. El enfoque de esa iglesia es formar líderes. Esa es la que yo recomiendo, porque yo estuve ahí mucho tiempo. No es una iglesia perfecta, pero me identifiqué mucho y crecí mucho en esa iglesia. ¿Sí? Sí, yo la conozco también. Y al Poblado, sí. Y si van a ir, me dicen, yo los contacto con líderes de allá para que se sientan más cómodos. Pero esa es la invitación. Y nos vamos con esto. Más allá de todo, que nos acerquemos más a Dios. Él dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, que le pidamos perdón. Y que si tienen dudas, que es genuino y válido, cuidado. Si todavía tienen dudas, que es válido, chicos, uno, no se queden solo con lo que yo les enseño. Dos, estudien la Biblia, pero pidan al Espíritu Santo que les traiga revelación. No se queden solo con lo que yo les enseño. ¿Sí? Para que asumamos también cada uno la responsabilidad. ¿De acuerdo? Para eso tenemos la aplicación. Creo que Astrid ya terminó sus 30 días. Edgar ya los terminó. Milena también. Vicky creo que también. No sé. Ivonne también terminó sus 30 días. Eh, que aprovechen las herramientas. Yo ya empecé otra Ya batalla. empezó No, otra, eso es una imagínense, súper guerra. bien. Eso es una guerra ni la berraca la Sí. que hay ahí. Entonces, para que aprovechen todas estas herramientas, pero nada de esas herramientas, recuerden, va a reemplazar la Biblia. ¿Sí? Ok. Entonces terminamos en oración. Joa, sí, sí, Joa, para que finalicemos hoy. Buenas noches para todos. Juli, una pregunta. Cuando uno está atravesando situaciones de tribulación, de oscuridad, de crisis, de angustia, de miedo, es difícil orar, es difícil como tener esa conexión no, esa intimidad con Dios. Me está pasando porque tengo este tema del terremoto, me tocó muy cerca y perdí a un familiar. Me siento como nublada, como que no me fluye la oración, no,
no, no, como en blanco. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, la recomendación, primero, Biblia. Es decir, saca un espacio y lee la Biblia. Antes de llegar a la Biblia, les recomiendo que le pidan al Espíritu Santo que les revele lo que Él escribió. Porque una cosa es leer la Biblia como un libro normal, otra cosa es leerla bajo la dirección del Espíritu Santo. Número uno. Número dos, una oración a veces es no decir nada. A veces una oración es sacar ese tiempo y decirle, Señor, no me salen las palabras. Señor, estoy confundido, confundida. Pero Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y quedarse en silencio. Eso también puede ser una oración. Porque una oración, recuerda, ¿cómo hablamos con Dios? Le hablamos a través de la oración y Él nos responde a través de su palabra. Entonces, a veces, que no es tu caso, queremos buscar a veces unas palabras grandilocuentes. eh, no, a veces una oración, Señor, ¿sabes qué? Tengo dolor en mi corazón. Estoy tan triste, Señor, tú me conoces. Señor Jesús, tú pasaste por eso también, Señor. No tengo más palabras para decirte, pero voy a estar acá creyendo firmemente que estás conmigo. Y ya, esa puede ser una oración. Muchas veces no hay que hablar, también puede ser una oración. Y que fluya y que sea auténtico y genuino. Yo. Pero decirte que hay una técnica como tal. El Señor nos enseñó a orar, sí. Padre nuestro que estás en el cielo. Y no nos enseñó a que la repitiéramos literalmente. No. Cuando yo vengo a orar, Padre nuestro que estás en el cielo, entro con una actitud y disposición que todo se trata de Dios, todo se trata de Él. Santificado sea tu nombre, Señor. Yo alabo tu nombre, te bendigo. Tú eres grande, poderoso, eterno. Venga a nosotros tu reino, Señor. Ayúdame a entender cuál es tu voluntad para mi vida. Que se haga tu voluntad y no la mía. Guárdame, Señor. Que se haga siempre tu voluntad. Señor, y esta noche no tengo palabras, Señor, pero tú conoces mi corazón. Hoy, Señor, hoy solamente quiero saber y creer que estás conmigo y es lo único que necesito. Tu presencia, tu Espíritu Santo, porque no tengo palabras. Esto no es un formato, esto no tiene que ser algo rígido o con unas reglas. No. El Señor conoce nuestro corazón. El Señor sabe lo que le pedimos aún antes de pedir. Pero la oración, entre otras cosas, es para, no para cambiar el corazón de Dios, no. Es para nosotros conectarnos con Él y empezar a conocer su voluntad y recibir a su Espíritu Santo. Que recuerden que el Espíritu Santo es el consolador. Él nos va a consolar en los momentos difíciles. Yo, esa sería mi respuesta. ¿De acuerdo? Gracias, Juli. Con gusto. Gracias. Vamos a orar para que cerremos en oración, ¿les parece? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, yo sé que pueden haber todavía confusiones y eso está bien, Señor. Y yo te oro, Señor, por cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, que seas tú quien se glorifique. Que seas tú por medio de tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la revelación, el consuelo, la claridad, Señor, que todos necesitamos. Que nos ayude, Señor, a comprender que sí podemos y debemos y que no podemos y no debemos. No porque nos lo diga cualquier persona, no porque yo lo diga, Señor, no porque lo diga cualquier ser humano, sino que nosotros podamos escuchar a tu Espíritu Santo y podamos, Señor, leer tu palabra, que es tu verdad. Y es ahí donde, Señor, tú te revelas a nosotros. Padre, también te pedimos perdón, nos arrepentimos de todo lo que ahorita mencionamos y oro, Señor, para que tú puedas cambiar nuestras vidas desde la raíz y no tengamos la necesidad de depender de más personas o circunstancias y reconocer que solamente dependemos de ti. Padre, cerramos esta noche creyendo firmemente que tú nos has acompañado, que tú nos has hablado, que nos seguirás hablando, Señor. Y yo oro, Señor, para que haya una transformación y podamos ver a tu Hijo Jesús, para que nuestra vida sea cambiada conforme a tu voluntad y podamos, Señor, vivir con esa paz que sobrepasa todo entendimiento que tú nos has prometido. Y que cuando llegamos a tu Hijo Jesús, como nos lo prometiste, nos darás vida y vida en abundancia. Porque también nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos prometiste que confiáramos en ti, porque tú, Señor, venciste el mundo. Padre, quedamos en tu presencia.
Damos las gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Chicos, Dios mediante, nos vemos el lunes. Les mando un abrazo.